again today at about 2:20 a.m. East African Time. Bueno, bienvenidos a esta tarde gloriosa, poderosa y bendecida. Es la 1:14. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio La Celestial FM 106.5. De fondo escuchamos a el doctor David Howard, que es el Elías de los últimos tiempos, y hoy están con nosotros en cabina Fabiola y también el obispo, ¿su nombre? Lucerio Suárez, que son representantes del Ministerio de Arrepentimiento aquí en Estados Unidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Adelante. Gloria a Jesús. Estamos muy bendecidos y nos sentimos muy privilegiados que nos esté invitando a esta conversación, a esta entrevista. Bendecido Pastor Mateo, muchas gracias por la invitación. Muy felices, muy contentes. Amén. Obispo, sí, adelante. Pastor Mateus, muchísimas gracias por nos invitar la segunda vez para estarmos juntos abrindo este tema tão importante que habla de la eternidad de las personas. Que no sea la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino muchas más. Aleluya. Tenemos de fondo la profecía que Dios le dio al doctor David Howard, y tiene que ver con el juicio que viene para Estados Unidos. Me gustaría que ustedes le explicaran al pueblo que está en sintonía ahorita por qué el juicio, no hay fecha para el juicio, o si hay fecha desconocemos, pero cuál es el propósito de este juicio que Dios va a traer a Estados Unidos, y si hay una demanda de parte del Señor para que este juicio se detenga, o este juicio ya es indetenible. Adelante. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente. Nosotros sabemos que el libro de Segunda de Crónicas 7:14 habla de que si hay un arrepentimiento genuino en un pueblo, el Señor retrocede sus juicios. Entonces, los juicios se activan por las leyes eternas que Dios tiene. Él es santo, santo, santo. Entonces, una vez que el hombre falla y se entrega al pecado carnal y no obedece, y el Señor manda advertencias y no obedece, y no hay arrepentimiento, entonces es cuando Él golpea. Pero los juicios se activan por la misma santidad del Señor. Él tiene leyes eternas, que una vez que se transgreden esas leyes, esos juicios se activan, y Él tiene que juzgar el pecado. Nosotros aquí, por ejemplo, en un extracto de la profecía, yo lo voy a leer, en donde el Señor explica por qué está juzgando a Estados Unidos, y en este caso Él ha advertido en la profecía que Él golpeará al monumento a Washington, a la Casa Blanca, y Él golpeará la catedral que tienen ahí. La catedral, bueno, la idolatría, entendemos, el centro de poder, Washington, inclusive ese terremoto correrá hasta lo que viene siendo Nueva York, lo cual es el centro de poder económico. El Señor viene a golpear los centros de poder. Y Él explica, en un extracto de la profecía, dice: me ha pedido que juzgue a los Estados Unidos, que los juzgue por la homosexualidad que hay ahí, los abortos que están ahí, el pecado sexual ahí, la falsedad que está sucediendo en la iglesia falsa que está ocurriendo en Estados Unidos, y su fracaso en prepararse para la venida del Mesías. Entonces, si no te arrepientes, te derribaré 3 veces, y derribaré tu ícono, el monumento de Washington. Dios Todopoderoso ha advertido hoy a los Estados Unidos. Él ha advertido. Entonces, el Señor no va a esperar a nadie. El Mesías va a llegar, tiene que llegar. Entonces el Señor claramente pone un alto, porque si no, no habría iglesia que recoger en los Estados Unidos. Entonces Él está
en su misericordia trayendo estos juicios también, porque sabemos muy bien que después de que ocurren grandes juicios, lo vemos en la historia de Israel, y el Señor golpea. Entonces como que la nación entonces reacciona, entonces va a sacudir. Hay una forma de poder parar los juicios, que es el arrepentimiento genuino, pero ahora el Señor está comandando arrepentimiento nacional, como un solo hombre, venir delante del Señor, e incluso está llamando que el presidente de los Estados Unidos venga y se arrepienta junto con toda la iglesia para poder parar estos juicios. Entonces eso es lo que aquí el obispo Lucélio nos podría también. Adelante, obispo. Sí, amado pastor Mateo, en Génesis 1:1 habla: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. La tierra tiene un dueño, y los que viven en esta tierra son como los inquilinos, las personas que están en ese lugar. Pero llegó el momento del dueño de la tierra venir a prestar cuentas con los que viven en ese lugar. El juicio para los Estados Unidos y para todo el planeta Tierra, como dijo nuestra coordinadora, ya fue establecido. Solamente el arrepentimiento profundo y genuino puede salvar a algunos de esta nación y de todo el planeta Tierra. El dueño de la tierra está veniendo. Él tiene derecho de juzgar. Él tiene derecho ahora de llamar uno por uno y tratar individualmente y tratar como nación, porque las personas de verdad lo abandonaron. Según la profecía, ¿qué va a ocurrir en Estados Unidos si Estados Unidos no se arrepiente en ese juicio? Como dijo nuestra coordinadora, primero hay una profecía que está hablando de la capital, como ella nos mostró con detalles. Las partes de nuestra capital, que es un ícono de la nación, esto en un temblor que puede ocurrir a cualquier momento, va a ser destruido. El juicio es un temblor de tierra que viene. Por un lado, sí. Por un lado. Por otro, ellos hablaron que esta guerra que está en Rusia y Ucrania va a se tornar una guerra mundial y atómica. Entonces ellos hablaron que ya estuvieron y vieron los misiles atómicos cayendo en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En los Estados Unidos ellos hablaron que donde ellos van a caer en New York, Chicago, también va a cair en San Francisco y la capital, Washington DC. Este juicio no solo apunta para una nación que desaparece, pero es un camino para el anticristo se manifestar. Tenemos que admitir, amado pastor Mateo, que los Estados Unidos, por tener sus 900 bases militares fuera de la nación, por tener como 400,000 hombres fuera de los Estados Unidos, ellos nunca tuvieron una guerra dentro de su territorio, siempre tuvieron guerras fuera. Y ahora, cuando este imperio tiene que desaparecer para que el imperio del anticristo se manifieste. Entonces, como dijo nuestra coordinadora, son juicios en niveles distintos, son muchas profecías que ahora llegó el momento de se cumplir. El asunto es serio, entonces, muy serio. ¿Qué opinan ustedes del evangelio que se está predicando hoy día, que es un evangelio de caramelos, de dulces, y cuando se habla de profecías dentro del pueblo de Dios, en su mayoría son profecías bonitas, buenas, que Dios te va a levantar, que los que se levantaron contra ti, que ahora
van a venir arrodillados, pidiéndote perdón, que aquellos que te vieron caer ahora verán cómo Dios te va a levantar a las naciones, aquellos que te quitaron lo que Dios te dio, ahora el diablo te lo va a devolver, y comienza a arrebatar y comienza a declarar y comienza, o sea, son profecías que hacen contraste con lo que el doctor David Auer, el Elías de los últimos tiempos, predice. O sea, todo lo que sale por la boca del profeta Elías, David Auer, hace un contraste con las profecías de ahora, que son las más famosas. Entonces, me gustaría que ustedes más o menos den su opinión al respecto. Amén. Adelante. Bueno, antes de poder entrar también en ese tema, quisiera yo señalar solo unos puntos acerca también de lo que se acerca a Estados Unidos. Sí. Unas palabras que dice esta profecía, dice: te golpearé con un juicio masivo de Dios, un terremoto si no te arrepientes y obedeces la voz del Señor que reina ahora en la tierra, y preparas el glorioso camino para la gloriosa venida del Mesías. El Señor está muy molesto porque los pastores no están preparando una iglesia santa. Ese es el problema, esa es la guerra que Él tiene contra nosotros en la tierra. Entonces, el Señor tiene que venir, no va a esperar para siempre, y hay una iglesia que no está madura. Dice: si no te arrepientes, esta noche el Señor me ha pedido que voltee mi rostro hacia Estados Unidos y te derribe con un terremoto. Y he visto que cuando me volví hacia ustedes en su falla de arrepentimiento, en su desobediencia, entonces señalé a los Estados Unidos y derribé incluso el monumento de Washington, su ícono, y se derrumbó y cayó. Cuando estas cosas se cumplan, entonces sabrás que los profetas del libro de Malaquías, que el Señor prometió que enviaría a la tierra, han llegado ahora a la tierra, e incluso los Estados Unidos deben someterse a la voz del Señor. Otra voz de alarma también nos señala el Señor. De hecho, en el terremoto Él menciona un tsunami, y el tsunami se viene a raíz de un terremoto en el mar, porque sabemos que esa zona, si les decimos de un terremoto, ellos dicen: no, aquí nunca ha temblado. Entonces, esto va a ocurrir así, en esa forma. Nos ha dicho ya a través del siervo del Señor. Y también otra profecía temible es donde habla de la guerra, donde precisamente misiles nucleares van a golpear a Estados Unidos, y menciona, por ejemplo, varias ciudades, como lo mencionó el obispo, varias ciudades que serán golpeadas. Está mencionado, usted mencionó varias, ¿verdad? Sí. ¿Sí podría decirnos los nombres? Empezando con Chicago, sí, New York, San Francisco, California, y también Washington, D.C. Okay. Así es. Entonces, esas zonas. Yo tengo aquí en mis notas, por ejemplo, que él menciona que esa tecnología de Rusia no la tiene Estados Unidos. Entonces da varias pautas. Ahora, el problema del mensaje dulce que se le está dando a la iglesia, que se le están predicando: el Jesús te ama, Jesús te ama. Claro, Jesús te ama, pero ese mismo Jesús que nos ama es un Dios santo, y Él también juzga el pecado, tiene que juzgar el pecado porque es santo. Entonces, los Estados Unidos se creó el evangelio de la prosperidad en esta nación. Somos culpables, lo internacionalizamos, y además de eso, ese evangelio es un evangelio horizontal que solamente nos dirige a las cosas de la tierra. Solamente se habla de lo dulce, de que Dios te puede bendecir en la tierra, pero no está apuntando a la iglesia a las cosas eternas. Exacto. Y la palabra dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, los pastores están ahí encerrados en una iglesia con 50 o 100 personas que los están llevando al infierno, y eso es lo peligroso. Entonces, no solo por la vida y la salvación de ese pastor, pero todas las almas que están con él, porque la iglesia oye la voz del pastor. El pastor tiene las llaves. Entonces, si los pastores no despertamos, esto termina en tragedia, y vamos a ser llevados al lago del fuego con toda la iglesia que pastoreamos. Entonces, es algo grave. Y las palabras, ¿verdad?, del siervo del Señor se han cumplido
a la letra. Nosotros tenemos que poner a reflexionar, porque esa parte dulce que se le habla a la iglesia, tiene que predicarse el evangelio completo. Se le tiene que hablar a la iglesia acerca del Dios santo, que pide santidad, y que Él también castiga el pecado. Entonces tenemos, por ejemplo, el terremoto que se profetizó a México por este siervo del Señor. Fue profetizado desde el 2004. El Señor le estuvo advirtiendo a la nación mexicana, y desafortunadamente se falló en arrepentirse, y el 19 de septiembre del 2017 el Señor golpea a México y hubo 370 muertos y 6,000 heridos. Y además de daños incontables materiales. Entonces esa profecía se cumplió a la letra. Ahora nosotros estamos en esta posición, también se va a cumplir a la letra, y tenemos varias profecías que nos han hablado acerca que nos tienen a nosotros que poner nos tenemos que poner atención a lo que está diciendo el Señor, porque si no hay costes de vida humana. Los pastores, ese evangelio dulce viene del infierno. El evangelio de la prosperidad viene del infierno, es un evangelio del diablo, porque así como la serpiente engañó a Eva, usa la misma técnica siempre. Está engañando a los pastores y están colocando a la iglesia lo que el enemigo quiere ahorita, el diablo. El Señor reprenda, quiere que la iglesia se quede en la tribulación, porque ahí le va a ser más sencillo agarrarlos y hacer negar a Cristo, que ellos nieguen a Cristo. Ese es su objetivo. Por eso los quiere tener bien contentos en la tierra. Pero el Señor, cuando vemos Apocalipsis, Él no nos promete que las cosas van a venir mejor, sino que al contrario, van a venir peor, porque este reino es un reino caído. Este no es el reino de nuestro Señor. Él mismo lo dijo, que este es un reino que está en manos del enemigo. Entonces Él tiene que derribarlo, destruirlo y trillar la tierra, para que así se levante algo nuevo y llegue al reino milenial. O sea, las cosas no van a mejorar, van a ir de mal en peor. Sí, este evangelio dulce, como el pastor Mateo habló, en Gálatas 1:6 habla de outro evangelho. O que é isto? Se você quita, primeiro, a repreensão ao pecado del evangelho. Segundo, se você quita a santidade. Terceiro, se você quita a palavra juízo. Quarto, se você quita a palavra inferno. E por último, se você quita a palavra arrependimento, aí está o outro evangelho. Como dijo nossa coordenadora, este profeta vino exatamente para restaurar o evangelho que se perdeu. O evangelho de la cruz e de la sangre apunta para estes 5 princípios, amado pastor. Por isto que as coisas agora estão caminhando para o tempo final. O destino de las naciones e de los cristianos estão sendo decididos agora, justo por aqueles que estão escutando esta única voz que está hablando hoy na terra. Retomando lo que usted está diciendo, significa entonces que el estado espiritual de la iglesia ahorita mismo, a nivel mundial, no es la más óptima para que se vaya en el rapto de la iglesia. Es un porcentaje muy mínimo que podría estar preparado para irse en el rapto. Yo puedo usar un ejemplo muy sencillo. Adelante. Con la autorización de mi coordinadora, Apocalipsis capítulo 12, tenemos la mujer universal. Entonces ahí su hijo es raptado para Dios. Sí. Y la mujer va a ir para el desierto por 1260 días. Entonces, un embarazo. Vamos decir que una mujer tenga un ejemplo, solo un ejemplo, 50 libras. ¿Cuánto por ciento es el embarazo de 9 meses que está dentro de esta mujer? Vamos decir, claro, no soy un médico, mas vamos decir que sea 3%. 3% del peso de la mujer representa su embarazo.
Entonces en Apocalipsis 12 habla que lo que va a nacer, lo que va a salir de la mujer, va a subir y la mujer va a huir para el desierto. Es un ejemplo solamente para te decir que más o menos 97 a 98% de los cristianos quedan. Y solamente una porción chiquita, como un embarazo, que está dentro de la mujer va a subir. No sé si el pastor Mateo comprendió. La porcentaje es muy poca. Muy pocos. Entiendo. Talvez 2% o 3%, pero es muy poco, amado pastor. Y los otros van a entrar en la tribulación, como dijo nuestra coordinadora, y la gran tribulación. Así es. Adelante, hermano. Sí, en Apocalipsis 12 se establece la mujer que da luz. Esta mujer es Israel. Sí. Entonces, ese ejemplo, esa revelación es tremenda, lo que está hablando el coordinador de Florida, porque esta mujer es Israel. El hijo que da luz tiene de un paralelo. Una se cumplió con el Señor Jesucristo. Es el hijo de la mujer Israel. Entonces también se vuelve a cumplir con la iglesia. Amén. Porque la iglesia desciende del Señor Jesucristo. Sí. Nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo, ¿sí? Entonces es raptado el hijo, la mujer se queda en la tierra y huirá al desierto. Israel va a huir al desierto cuando llega la tribulación y la gran tribulación. Bueno, la gran tribulación principalmente, porque durante la tribulación son engañados. Después se descubre la verdad y huirán, serán perseguidos. Pero ese bebé representa a la iglesia. Entonces, la comparación de cuán pequeño es y cuán el tamaño de Israel es. Imaginemos el tamaño del bebé de Israel. Sí. Nosotros somos hijos de Israel. Si le vamos a poner nombre a quién sería la madre de los cristianos, si vamos a ponerlo en el punto de vista espiritual, viene siendo porque de ahí figurativamente, sí. Porque de ahí desciende el Mesías figurativamente. Sí, entonces es tremendo lo que dice el obispo, y es así. Entonces es un remanente. ¿Qué es un remanente? Cuando nos vamos al diccionario y buscamos la palabra remanente, es poquito. Lo que queda, por ejemplo, en una jarra, si usted vacía agua, lo que quedó en la jarra es el remanente. Cuando vacía el agua, lo que quedó, lo poquitito que quedó ahí, ese es el remanente. Entonces son los primeros frutos que entran al cielo, pero la gran cosecha entra hasta la tribulación y gran tribulación. Ahora, ¿a qué costo? Por eso el Señor está viniendo ahora a golpear y a golpear y a golpear y diciendo: no te quedes, porque allá ahora estás adorando al Señor, te van a hacer adorar al diablo. Entonces, gente solamente por un plato de comida va a no porque crean que el diablo es Dios, no lo es, pero ellos van a ser torturados, ellos van a ser masacrados, no van a morir nada más así, van a ser torturados allí, para que, si aquí no podemos, imagínese usted allá. Por eso esta generación, la mayoría se van a perder, y el Señor va a tener misericordia de aquellos que no habían oído, que no habían venido. O sea, habrá una gran cosecha. Pero a nosotros, los que ya somos cristianos ahora, que estamos predicando el Evangelio, el Señor dice: no te quedes. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos conocido el don celestial, ya hemos visto las cosas del Señor, y entonces el Señor también nos va a contar en contra, ¿no? Tú sí sabías la verdad. Y pues corremos mucho el peligro de perder nuestra salvación, definitivamente, en la tribulación. Yo he visto videos del profeta David Ower, y el distintivo en su ministerio es un sinnúmero de milagros, prodigios, maravillas que suceden, que le siguen esas señales a él. Y en estos 40 años que yo tengo de haber sido alcanzado por el Señor, por su misericordia, amén, no había visto tantos milagros repetidos, tantos milagros realizarse, como por ejemplo
cojos que se levantan de la silla de rueda, no uno ni dos, sino cientos. También leprosos ser sanados, y otras señales más del cielo y otras sanidades. Inclusive creo que supe de la resurrección de una señora que estaba muerta y con solamente una orden de la palabra de Debbie Howard ella resucitó. Entonces, estos distintivos deben nosotros a ponernos en alerta de entender que el profeta Elías está entre nosotros y que fue profetizado por la palabra de Dios en Malaquías. Algunos piensan que no, que este mismo Malaquías o el mismo Elías que habla Malaquías es el mismo Juan el Bautista. Pero si hacemos un estudio más exhaustivo de la Biblia, podemos nosotros concluir que Jesucristo está hablando de otro Elías que tenía que venir antes del fin de los tiempos. Lo que pasa es que muchas veces, como pastores, somos orgullosos, arrogantes, y no nos gusta que nos corrijan, porque nos creemos que somos lo que más sabemos, y cuando viene alguien sencillo, simple, usado por el Señor, como no tenemos discernimiento y estamos en el orgullo de nuestra sabiduría humana, no recibimos la palabra de Dios de parte de esa persona sencillita que viene con revelación verdadera de la palabra del Señor. Entonces, concluyo, este distintivo de milagro, prodigio, maravilla, señales que le siguen al doctor Debbie Howard debería de ser como una señal de que este hombre viene de Dios y que lo que él hable de parte del Señor, porque todo lo que él dice está acompañado con la palabra que está escrita, y el mensaje de él siempre va en base a estos 5 pilares, que son arrepentimiento, santidad, amor, justicia y la verdad de Dios. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo el diablo va a estar usando una gente que lo que sale por su boca son palabras que llevan estos 5 pilares de arrepentimiento y santidad, amor, justicia y verdad? Entonces a mí me gustaría que ustedes, como el Señor le guíe, nos puedan hablar sobre el ministerio del doctor Debbie Howard, porque el pueblo quiere conocerlo más, saber quién es, a quién ustedes representan y por qué hay que acudir a un arrepentimiento nacional. No porque él lo diga, sino porque sepamos por su distintivo que este hombre viene de parte de Dios, que no es de parte de sí misma, sino que es Dios que lo manda a decir las profecías que ha dicho de juicio sobre Estados Unidos. Adelante. Amén. Bueno, nosotros podemos ver que hay un poder que no es de esta tierra, que no se ha visto ni siquiera en un pastor mundialmente, al menos yo no he visto eso, que él le ordene a los cielos que se abran y lluevan en ese momento. Correcto. Y los cielos obedecen. ¿Quién es ese que camina entre nosotros a quien los cielos obedecen? Ahora, yo estuve personalmente en la reunión que hubo en Perú, con estos ojos pecadores que el Señor me ha dado. Yo vi claramente cómo la lluvia vino. Él le ordenó a los cielos que se abrieran y trajeran la lluvia, y la lluvia llegó. Ahora se cumple en 2 ámbitos. Se cumple que llega la lluvia física, pero es solamente un símbolo de que llegó la lluvia espiritual, y sabemos que la lluvia postrera iba a llegar. El Señor la promete en su palabra, y es esa lluvia la que está trayendo Él. Ahora, ese poder, la lepra siendo sanada, solamente en la Biblia hay 2 que sanaron lepra: Elías y el Señor Jesucristo. Es un distintivo. El Señor nos habla en su lenguaje, pero nos está hablando de ciertas señas que debemos de ver para darnos cuenta que Él es el Elías que había de llegar hasta ahora. Por ejemplo, cuando un profeta habla de parte de Dios, las cosas que dice se tienen que cumplir. Ya cuando vemos eso, los pastores tenemos que sacar el orgullo y la vanidad y poner oído, porque si está hablando
en verdad, entonces es posible, debe preguntarse cada pastor, ¿está hablando el Señor? Y si está hablando el Señor, no podemos negar el oído a eso, porque el Señor nos puede golpear. Dice, bueno, por ejemplo, Él nos ha dicho unas tremendas lecciones acerca de esto, y que la palabra lo apoya. Debe de estar en la Biblia ese profeta, ¿verdad? Y mucha gente se llama profeta hasta ahora, pero yo en la Biblia solamente veo en Malaquías 4, 4 y 5 hablando acerca de un profeta para este tiempo. Yo no veo otros profetas en la Biblia. Tenemos que Él reprende el pecado, es un distintivo. Predica santidad, predica la sangre y la cruz, el poder del arrepentimiento. El diablo jamás va a llamar al arrepentimiento, jamás va a hablar acerca de la sangre de Jesús, jamás. Él conduce a la gente hacia la venida del Mesías, centraliza el Espíritu Santo y restaura el reino de Dios en la tierra. Sí, otra cosa que nosotros tenemos también es que Él está apuntando a la preparación de la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Y otra cosa que tenemos que nosotros poner atención es que, por ejemplo, en Israel, en la historia de Israel, el Señor puso muchos símbolos proféticos, símbolos espirituales. Siempre un profeta unge a un rey en la historia bíblica. Tenemos a Samuel, que ungió a David. Ahora, ¿quién va a entronizar al Mesías eterno? Es un profeta también, porque lo hizo con los reyes de Israel. ¿Por qué lo hizo así el Señor? El Señor está lleno de simbología y Él tiene ciertas vamos a decir que preparativos de cómo se van a hacer las cosas. Entonces el Mesías de Israel, los judíos saben que tiene que ser entronizado por un profeta. Por eso ellos esperan a Elías, y ellos saben que él es quien entroniza al Mesías eterno, al ungido. Por eso lo esperan, el preparador, el que unge, el que entrona. Entonces el Señor nos puso esos símbolos proféticos en el Antiguo Testamento para que veamos tal cual es en el cielo, es en la tierra. Entonces esos símbolos nos tienen que, nosotros tenemos que saber que a esta hora ya tendrá que haber llegado ese profeta que va a entronar al reino milenial, al Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el preparador, el precursor, y el que prepara la novia para la venida del Señor. Y es muy importante por eso escucharlo, seguir sus instrucciones y someterse a Él, porque el ministerio del profeta es el más elevado, el más alto de todos los ministerios. Ese es el más elevado. Por el nivel de autoridad entendemos que hay que escucharlo y hay que someterse, porque tiene Dios cosas que decirnos a través de Él. Amén. Adelante, obispo. Esta pregunta es muy poderosa, amado pastor Mateo, que usted hizo. Hay dos niveles importantísimos dentro de esta pregunta, como nuestra coordenadora habló. Se me permite apresentar este profeta enviado por Dios de los cielos para los últimos tiempos em 4 versículos. Quando hablamos de Malaquías, são 4 capítulos, e no capítulo 1 há um problema. Deus vai detectar o problema. No capítulo 2, 3 vai ter a solução, e o 4 ele vai dar um nome. Então, o capítulo 1, versículo 6, por um lado apunta para os judeus, pero por outro para a condição da igreja hoje. Deus já sabia o que ia passar. Ele habla, el hijo honra a su padre y el servo a su señor. Malaquías 1:6. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. ¿En que hemos menospreciado tu nombre? En que ofreceis sobre mi altar pan imundo. El primeiro problema detectado acá está relacionado com o altar. Neste momento, o altar de Israel estava destruído. Quando o altar está destruído, o altar é porque há um problema seríssimo. Deus está apontando no capítulo 1 para o altar.
Pero quando chegamos no capítulo 2 de Malaquias, versículo 7, mira, é uma sequência. Deus habla assim: porque los lábios de los sacerdotes han de guardar la sabedoria, e de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Então, los sacerdotes es los mensajeros de Jehová. Versículo 8: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El segundo problema acá, el primero foi el altar, agora el segundo es el sacerdocio. El altar foi destruído e agora el sacerdocio. De la boca de ellos tenía que salir la palabra para conduzir el pueblo. Cuando los sacerdocios se cayó, la nación toda se corrompió. Pero acá lo más fuerte, el Dios hablando: ustedes eran mis mensajeros. Ustedes eram. Pero quando chegamos no capítulo 3, entonces versículo 1 de Malaquias, Deus habla: he aquí, yo envío mi mensajero. Fíjate, Deus entonces abandona los que estão ministrando de Efésios 4:11. Isso é muito profundo, amado pastor. Para seus oyentes, todos de Efésios 4:11, a unos Deus los chamou los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros. Estes homens, los 5 homens, neste momento Deus está falando assim: eu estou abandonando ustedes, porque ustedes estão com problema em seu altar e em seu sacerdócio, e aqui eu envio mi mensajero, uno que está vindo da parte de Deus único. E quando chegamos no capítulo 4, ele dá o nome para este mensajero. E aqui que eu envio o profeta Elias. Então, amado pastor Mateus, fíjate como dijo nossa coordenadora, Deus está irado. Há muita ira en el corazón de Deus por el problema de los que estão adelante de los hijos de Deus e de sus altares. Como dijo nuestra coordenadora, el pecado entró y nadie puede contenerlo. Entonces Dios tuvo que enviar su propio mensajero, y él dijo: su nombre es Elías, y él va a venir antes del gran y terrible día, o sea, antes de los 7 años para los gentiles, con una única mensaje, y ustedes tienen que oír. Todos los otros de Efésios 4:11, Deus los abandonou e dijo: agora ustedes têm que escuchar esta única voz. E por último, para terminar, sim, o sacerdócio deste profeta é elevado, porque quando miramos o sacerdócio da casa de Araão, eles não podiam tocar em lepra. Eles tinham que expulsar, echar fora os leprosos. Pero quando apareceu Jesus, ele tocou em los leprosos. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio da casa de Araão. Por um lado, uno necessita huir de la morte, pero por outro, este que está aqui está em ressurreição. E a lepra que foi sanada por el profeta Eliseu de Naamã, ou a lepra que foi sanada pela bebê Charlene, e agora outros leprosos, ele tocou, ele toca. Seu sacerdócio é muito elevado. Este profeta que vino de Deus tinha um sacerdócio celestial, é um sacerdócio eterno. Ele já não está em um nível que tem medo da morte, não pode tocar, não, ele sacerdócio da casa de Melquisedeque é um sacerdócio que ministra por el Espírito Eterno, amado pastor. Adelante. Sí, es muy importante reconocer este mensajero para la iglesia, reconocer que se cayó el púlpito. El Señor lo advierte en diversas partes de las Escrituras, Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo. Tenemos como Pablo le advertía de los postreros tiempos. A Timoteo, a Tito les habló, les decía lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué el Señor tiene necesidad de mandar la segunda gloria? La primera gloria, que es el Pentecostés, se cayó
con los hechos que nos explicó el bendito obispo Luceilo, se cayó. Reconocer eso para la iglesia es el problema, porque la iglesia no reconoce. Entonces, para nosotros poder ser sanados, necesitamos reconocer nuestra condición. Hay un altar caído y se perdió. ¿En qué momento se perdió? Bueno, sabemos por la historia de la iglesia lo que pasó, cómo entró también el catolicismo, la idolatría. Hubo una sincretización. El cristianismo se volvió un cristiano de un modo, cristiano del otro, a mucha falsa doctrina, a mucho falso profeta. Entonces todo esto polula en la iglesia. Hay una enfermedad en la iglesia. Se cayó el púlpito. Ahora el Señor manda a Elías a restaurar el púlpito. El problema es que si no lo recibimos, nuestro púlpito no va a ser restaurado. Nuestras iglesias no recibirán esa restauración. Volviendo al juicio entonces que Dios va a enviar para Estados Unidos, es inevitable, pero como consiguiente hay que obedecer a la demanda del Señor, y es el arrepentimiento. Hay arrepentimiento o no, el juicio viene como quiera. O si hay un arrepentimiento verdadero, el juicio no viene. Amén. El libro de Crónicas, segunda Crónicas 7:14, es muy claro. La palabra siempre habla de la misericordia de Dios también. Al mismo tiempo que está su ira y su enojo, Él quiere que el hombre se arrepienta. Él no desea que el juicio golpee. Cuando vemos la condición de la iglesia, nosotros vemos que realmente está muy airado el Señor a esta hora, pero el arrepentimiento es la solución. Sí que puede el Señor, una vez que se arrepienta la nación con las características que Él está pidiendo, claro que Él puede volver para atrás. Ahora, cuando vemos nosotros la condición en la que está Estados Unidos, las últimas profecías que Él ha dado, definitivamente estamos viendo que esta iglesia que estamos ahora, definitivamente que existe una gran posibilidad que definitivamente va a cumplirse. Es eso, porque por un lado el pueblo solamente, vemos la historia del pueblo de Israel, cuando eran golpeados entonces volvían al Señor, sí, entonces, pero el arrepentimiento definitivamente es la salida. No tiene fecha la profecía. No tiene fecha. Ahora hemos visto características, por ejemplo, en que las profecías que se dan para Estados Unidos, a diferencia de otras naciones, muy rápido se cumplen. El Señor no le da tiempo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha sido una nación que el orgullo, el Señor ha hablado mucho del orgullo. El orgullo de los pastores es un orgullo enfermo, espiritual, de una enfermedad espiritual ya, porque es muy grande. El orgullo y el pecado sexual son dos espíritus inmundos que reinan en la región, y los pastores no ceden, el pueblo no cede. Entonces eso es lo que tiene a nuestro pueblo mal, ¿no? Y como nación, hay otras naciones a las que también el Señor ha golpeado, pero la comunidad es más humilde. Pero en América tenemos ese recalcitrante orgullo y pecado de homosexualidad que está dentro de la iglesia. O sea, lo peor es que esto está pasando adentro, entonces el Señor está completamente airado. Obispo, si desea aportar. Sí, yo estoy muy impactado que enquanto nuestra coordenadora hablaba, me acordé de cuando el Señor golpeó Saulo de Tarso. Él perdió la visión. Entonces él tuvo un encuentro directo con Jesús, pero él no tenía visión, y Jesús no lo sanó. Dijo: usted tiene que ir a Ananías. Está buena esta palabra en español, Ananías. Ananías. Pero Ananías era un miembro del cuerpo. Entonces, por un lado, él tuvo el primer encuentro con el cabeza, pero con otro lado, él necesitaba tener un encuentro con el cuerpo, Ananías. Entonces, el cabeza no lo sanó. Ananías tenía que orar por él y bautizarlo. Entonces, cuando estamos escuchando estas profecías en YouTube, por nuestras redes sociales, estamos teniendo un encuentro con el cabeza, o sea, directo con el propio Dios, pero solamente cuando conocemos el ministerio de estos profetas,
es que somos sanados. Es ahí que la visión se abre, amado pastor Mateo, porque muchos pastores, ellos ya nos hablaron que hay pastores que tienen grupos enormes en los Estados Unidos y que están escuchando los profetas. Ellos se reúnen para hablar de estas profecías, pero ellos no quieren se volver, son muy orgullosos, no quieren. Entonces, solamente escuchando los profetas no hay ninguna garantía. Pero quando eles se volvem para o ministério estabelecido por estes profetas, que são os altares restaurados, assim como Elias restaurou o altar, estes profetas vino para restaurar o altar. Se você perguntar, amado pastor Mateo, todos os grupos vão dizer: nós somos Filadélfia, pero Filadélfia é um viver. Então, se os profetas vino para sacar, por isto, as 5 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, há chamado al que vença, al vencedor. Ele está chamando pessoas para fora, para os altares. Está saindo desta apostásia para os altares restaurados por este mensageiro. E é justo aí, quando você tem contato com o corpo, com os membros destes altares, é que a visão é restaurada. Então, quero falar para seus oyentes que é muito importante ter contato direto com o ministério. É aí que a visão vai ser restaurada. É aí que as profecias muitas vezes são reveladas, porque solo ou escutando não tem uma compreensão. Pero o corpo é que vai abrir os céus, é que vai orar para estas pessoas atravessar para estar bajo esta nuvem e compreender e se preparar para este dia. O juízo, como dijo nossa coordenadora, já foi determinado. Os que se arrependirem de todo seu coração podem participar do rapto. Isto vai passar. Amén. Ok. Volviendo a la demanda. Hacer el mensaje a los pastores y estamos en la planeación. En este momento la fecha ha sido está en stand-by, está en espera, porque estamos tratando de que la mayor parte de pastores sean beneficiados, resulten beneficiados. Así que ahorita estamos en una carrera contra el tiempo, tratando de por todos los medios, y yo sé que muchos nos van a ver hoy, que reciban humildemente este mensaje, que entonces ellos también puedan ser beneficiados de esto. Y los diversos estados tienen diversos pastores también atendiendo las diversas ciudades en los Estados Unidos, y está ese movimiento, ¿verdad? Ahorita tenemos la fecha en espera. Ok. Sí, pero estamos pues invitando a la mayor parte de pastores para que puedan venir. Pero ya viene casi el evento. Sí. Otra pregunta muy importante para cualquiera de los dos que la quiera responder. Las cosas no van a mejorar. La guerra de Ucrania y Rusia, eso va a dar hincapié a una tercera guerra mundial, o esto va a parar. ¿Qué han dicho los profetas del Señor? Esta pregunta es muy poderosa. Amado pastor Mateo, de verdad, el arrepentimiento es para salvar personas. El arrepentimiento con silicio es para Deus ter oportunidade de salvar pessoas. O evangelho que está dentro de 4 paredes, esses profetas estão nos sacando para fora das 4 paredes, estão nos levando a nos vestir de silício e nos arrepender. E com estas palavras, então, nós estamos declarando que a terra já não é lugar bueno para nós estarmos, que nós queremos estar em los cielos, em la Nueva Jerusalém. Agora, o que passou? Assim, la semana passada, eles falaram de uma profecia que quedamos muito temerosos. Foi quando eles falaram que estiveram em Argentina. E então eles viram a Argentina com uma situação grave de alimentos.
não tinha alimentos em Argentina, e também jogadores de futebol que estavam em los restaurantes, que são pessoas de uma classe social muito boa em Argentina, não tinha comida em los restaurantes, e eles viram muita gente saindo para Brasil também afetado com isto, com a hambre, uma hambruna forte que sai desses lugares para todo o planeta Terra. Então, se considerarmos os Estados Unidos, que é um produtor mundial de soja e outros granos, o Brasil é um dos maiores produtores, e Argentina. Então, estas três nações, elas alimentam o planeta Terra. Europa não consegue produzir os alimentos necessários para sua sobrevivência, e quase todas as nações todavia não conseguem. Se você chequear Japão, ele cambia 200 computadoras por 3, 4 caminhões de soja. Ou seja, eles produzem tecnologia, estas nações, e estes países, muitos produzem granos, comida. Então, quando esta profecia foi hablada, nós outros entendemos que Deus está tocando nestes países produtores, e quando não há produção de alimento, então a hambruna vai vir em todo o planeta. A situação é que a coisa, a partir de 2020, quando eles profetizaram o coronavírus, e o coronavírus veio, o planeta Terra entrou em um processo que não volve mais. Agora só vai piorar. É como as duas vacas, não, del sonho de Faraó. Uma linda, hermosa, 7 anos de muita abundância. E a outra flaquita, não? 7 anos de muita escassez. Pero os teólogos não perceberam que quando termina os 7 anos de la vaca muito forte e linda, la flaquita caminhou um período junto. Então, estivemos antes do coronavírus, as economias mundiais cresceram muitíssimo, pero agora, a partir de 2020, as vacas flaquitas se manifestou, e elas estão caminhando, e a qualquer momento, quando estas nações forem tocadas, e a primeira é os Estados Unidos, a vaca magra, esta flaquita, vai comer la vaca hermosa, e nunca mais o planeta Terra, a população vai ser a mesma, a economia vai ser a mesma. Como tu sabes, amado pastor, a economia mundial está passando por um momento, e este momento nunca mais volve a ser o que era antes. Não é assim, coordenadora? Amén, amén. Una parte de la profecía que fue el 24 de marzo del 2022 acerca de esta guerra. Bueno, primero se nos ha avisado ya por el hombre de Dios que esta es la guerra de Ezequiel 38 y va en una escalación. También sabemos que los jinetes del Apocalipsis ya están rondando, y la guerra es el rojo, caballo rojo, coronavirus el amarillo, que esto va a traer consecuencias económicas. Tenemos el negro, que el anticristo ya está en la tierra. Bueno, yo creo que en eso todos los cristianos estamos de acuerdo. Entonces ya están en marcha como una sombra, pero ellos van a actuar de manera completa cuando la tribulación comienza. En la profecía voy a leer un párrafo. Dice: la guerra que ves la decreté yo, la guerra que decreté con mi lengua profética, que está llegando a la tierra hasta que Rusia atacó a Ucrania. Esa guerra se va a agravar, y el Señor está desmantelando totalmente el modernismo, el desarrollo posmodernismo y la sofisticación de la humanidad, para que los saque de su complacencia. Y presten atención a estos dos profetas de Yahweh, esta voz que está anunciando la venida de el Mesías. No hay forma que el Mesías pueda estar en camino, y sin embargo las naciones son ignorantes. Las naciones ignoran, las naciones son complacientes, las naciones están totalmente en pecado, descuido, sin cuidado. Entonces el Señor ahora los obligará a prestar atención a esta voz. El Señor me ha pedido que retire la comida de sus mesas, lo que estaba hablando el bendecido obispo. Continúa: hoy, basado estrictamente en las palabras de mi lengua, va a haber escasez de comida en la tierra. Entonces tenemos que prestar atención a estas palabras. Tenemos los pastores en Carolina del Norte y en todos los Estados Unidos que despertar, porque si no será una tragedia para nosotros, junto con nuestros congregantes, con las ovejas del Señor que el Señor nos dio por gracia a cuidar.
porque nosotros tenemos la profecía del terremoto de Haití que se dio, y el Señor golpeó a Haití. Se dio la profecía el 24 de noviembre del 2009 y fue cumplida el 12 de enero del 2010. Ahí el Señor mandó su siervo a la isla La Española. Él también fue a República Dominicana, a todas esas áreas, y también fue a Haití. Entonces se anunció, el Señor reprendió ahí la brujería, habló que había mucha brujería, que había inmoralidad sexual, y desafortunadamente las personas no se arrepintieron. Y más de 3,000 personas perdieron su vida durante ese terremoto. No quisieron escuchar. Pero entonces, por ejemplo, vemos la misericordia de Dios, porque República Dominicana hizo algo, al menos hizo algo. Los pastores se movilizaron, hicieron algo, y vemos que en República Dominicana no pasó la devastación de Haití. Uh-huh. O sea que hay una diferencia entre el arrepentimiento y el que no se arrepiente. Y nosotros podemos poner ahí otros ejemplos. Tenemos el terremoto de Chile, también profetizado en el 2009. Hubo el 21 de enero del 2009, el 23 de enero del 2009, con una asistencia de pastores, escuchando esa profecía. El 24 de enero del 2009 fue pasada en la Televisión Nacional de Chile, y se cumplió 1 año y 36 meses después. ¿Qué pasó ahí? El terremoto y el tsunami golpearon, hubo cantidad de vidas perdidas, materiales, el mar entró. Y es sorprendente porque el siervo del Señor da detalles en las profecías, y después las noticias lo sacan. Esto es algo asombroso. Por eso nuestros radioescuchas pueden revisar los videos en el YouTube. Arrepiéntete y prepara el camino. Es un canal de YouTube donde están ahí muchas profecías, y él da detalles. Por ejemplo, en el terremoto de Chile. El terremoto de Chile, el Señor habló a través de su siervo que veía a mujeres bailando en un lugar, y las mujeres ponían las manos así y estaban bailando en una línea. Uh-huh. Entonces, el siervo del Señor da la profecía, dice este detalle, y después en el YouTube aparece un video donde se ve unas mujeres en una discoteca bailando como él la describió en la profecía. Y ellas, como este terremoto fue grabado, fue un terremoto que se grabó por las cámaras de seguridad de varios lugares. Allí se graba en esta discoteca y se ven las mujeres bailando y poniendo las manos como él dijo en la profecía. Uh-huh. Son detalles que nos tienen que poner a pensar, ¿verdad? Y si todavía estamos como que no entendemos, tenemos que doblar rodillas y pedirle al Espíritu Santo. Wow, el tiempo se nos acabó, se terminó. Podremos volver el próximo lunes cuando ustedes quieran aquí para que sigan hablando sobre los profetas del Señor y los proyectos que tienen, y también del proyecto de arrepentimiento. Últimas palabras, obispo. Yo, amado pastor Mateo, quiero primero agradecer a Dios, agradecer a esta segunda oportunidad, a su corazón temeroso, y hablar para todos que esses profetas estão restaurando Cristo en la iglesia. La obra es restaurar la centralidad de Cristo que se perdió. Amén. Por outro lado, humildemente quero pedir a todos os pastores, líderes e ovelhas, por favor, volvam enquanto há tempo. Los que estão caminhando em la tierra são os prometidos por Deus em la Bíblia. Por favor, estamos rogando a ustedes, volvam enquanto há tempo. Deus já decidiu juzgar. Deus já decidiu trazer juízo. O tempo del fim chegou. Por favor, estamos rogando, por favor, escute esta voz. Muchísimas gracias, amado pastor Mateo. Gracias a usted por venir. Fabiola. Sí, muchas gracias, bendito pastor Mateo, por la invitación, y lo mismo para los radioyentes. Si algún pastor está escuchándome, por favor, les rogamos que atiendan esta voz, que ayuden a sus iglesias a ser restauradas, a ser preparadas para la venida del Mesías. El Señor viene por una iglesia santa. Entonces les rogamos que escuchen esta voz, que atiendan, y
En North Carolina se está organizando. Yo les pido que me contacten. Área 276, número 806-7244. Sierva del Señor Fabiola, para servirles. Otra vez el teléfono. El teléfono, área 276, número 806-7244, para que nos organicemos y como Estado incluso podemos impulsar todo a la nación entera, porque la hora del fin ha llegado y exactamente esto va a ser una escalada. Podemos ver en el Apocalipsis, eso ya está ahí. Y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, muy privilegiados de estar con ustedes. Gracias por venir. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones.